Bienvenidos nuevamente, youtubers. Bueno, el día de hoy les traigo un video con una solución a un error que me estaba saliendo en el juego Call of Duty Warzone. Después de probar muchas cosas, al final encontré la solución por mi propia cuenta. Hago el video, yo no soy de ese tipo de videos, pero lo hago porque sé que puede haber gente que debe estar teniendo el mismo problema. Entonces les voy a explicar qué fue lo que hice desde el inicio y al final les explico cuál fue la solución definitiva. Entonces el error que aparece es este, es un error que cuando uno está en medio de la partida, el juego se cierra, digámoslo así, de un momento a otro, pues dejando al equipo tirado. Mis amigos me han echado la madre. Bueno, el tema es que el error sale en cada partida, no puede jugar una partida completa, no en cada partida el maldito error estaba saliendo. Entonces empecé a buscar pues por internet a ver qué era lo que encontraba, mirando en foros, en páginas, videos de YouTube. Bueno, intenté de todo y nada me funcionaba. Sin embargo, les voy a decir qué fue lo que hice para que pues, cada uno vea si lo quiere hacer o no. Ir probando. Lo que yo hice era que yo iba cambiando cosa por cosa y probaba el juego. Volví a activar otra cosa, hacia otra solución, seguía probando el juego. Pues para ver realmente qué es lo que era. Entonces, bueno, lo primero que dicen los foros y bueno, lo que recomiendan allá afuera es mirar la actualización del Windows. Entonces, primero es verificar si hay alguna actualización. Bueno, aquí vamos a verificar si hay alguna actualización, pues instalarla y pues reiniciar el computador. Bueno, aquí me dice que hay una actualización, bueno, que se instale, entonces instalarla y actualizarla. Y reiniciar el computador. Eso es lo primero. Lo segundo es irse a mirar si hay actualizaciones de la GPU o de la tarjeta de video. Para eso vamos aquí, clic derecho, administrador de dispositivos, adaptadores de pantalla y bueno, ahí vas a encontrar la tarjeta que tú tengas. Yo tengo una Nvidia GeForce RTX 3070 Asus ROG Strix. Yo cambié esa tarjeta hace poco. Antes tenía una RX 5700 XT, una Asus ROG Strix también de AMD. Tenía el mismo problema. Yo estaba pensando que era la tarjeta, pues porque AMD tiene más problemas en algunas cosas. Muy buena tarjeta, pero decidí cambiarla por esta por el tema del streaming y bueno, porque en general me parece que es mejor Nvidia. Aquí para actualizar de repente le das clic derecho, actualizar controlador, pones a buscar y bueno, aquí como ven yo ya lo tengo instalado en lo último. Bueno, yo fui haciendo esto, no funcionaba, tomaba la partida y otra vez me cortaba la mitad, me sacaba el juego y nada, o sea, era súper tedioso y fastidioso. Bueno, después de eso, otra de las soluciones que encontré fue desactivar todo lo que son terceras aplicaciones. Yo tengo pues digamos accesorios y dispositivos Razer, entonces me toca desactivar el panel de control de Razer, me toca desactivar el Nvidia Broadcast, que es el que utilizo para grabar la voz. Me toca utilizar este que es de la board, que es para administrar lo que son los ventiladores. O sea, todo eso me toca desactivarlo, lo desactivé y nada, o sea, nada, seguía el mismo problema. Bueno, también el overlay, que se los voy a mostrar acá y va a aparecer en pantalla. Lo utilizo para los filtros y pues para grabar a veces los Nvidia highlights del juego o grabar en vivo pues en mi canal de Twitch. Les invito también a seguirlo, lo voy a poner en la descripción. Nada muchachos, me tocaba desactivar eso. Bueno, ese lo desactivan acá en el GeForce Experience, en la parte de configuración y acá no lo quita, acá lo activa o lo desactiva. Como se dan cuenta, yo lo tengo activado. ¿Por qué? O sea, porque yo ya encontré la solución definitiva que va al final del video. Por favor quédense para que la vean. Y yo he ido activando algunas cosas y he ido probando el juego a ver, digamos, si la solución que encontré si es, y si alguna otra cosa que yo he cambiado pues realmente va a afectar. Hasta el momento no me ha afectado, puedo seguir utilizando mis aplicaciones de terceros y tengo activado esto. Ayer jugué 9 partidas seguidas, excelente, no molestó para nada. Bueno, después de mirarlo de las aplicaciones de terceros, la otra recomendación era colocar la prioridad del juego en alta. Entonces para eso vamos aquí
administrador de tareas, detalles, y bueno, yo no lo tengo, pero te va a aparecer el Warzone. A veces le das clic derecho, aquí está el CPU y le vas a dar en alta. Mi juego está así porque me parece que es bueno, pues que cuando el juego se ejecute, pues todos los recursos se vayan como el juego, o sea, tenga la prioridad del juego. Entonces ese sí lo dejé activado. Bueno, el siguiente fue también uno que dejé, que es setear lo que es el ejecutable del Call of Duty y del Blizzard Battle.net como administrador. Para eso vas aquí donde dice abrir la ubicación del archivo. Le das clic derecho en el launcher, con el ejecutable de cada uno, propiedades, compatibilidad y ejecutar este programa como administrador. Se hace exactamente lo mismo con el de Blizzard. Bueno, clic derecho a propiedades, no sabía que se podía hacer desde ahí. Pero bueno, sí, también se puede. Mejor aún, más rápido. Lo mismo, lo activan y listo. Bueno, yo hice eso y nada, seguía molestando, se me seguía saliendo, me seguían echando la madre mis amigos, hasta me pusieron apodos esos perros miserables, porque pues el juego se me estaba crashando y me pusieron un apodo ahí, Crash Calvicot, porque yo soy calvito. Entonces, bueno, la verdad es que fue hasta chistoso, pero no, ya era molesto también por el tema del juego, porque es una mamera esta vaina. Y bueno, entonces yo decía, no, mierda, pero una tarjeta tan costosa, una RTX 3070, esta mierda molestando. En la descripción también les voy a dejar cómo está armado mi setup, para que sepan. Y bueno, después de eso, entonces decía que abriéramos la aplicación de Blizzard y realizáramos una exploración, una reparación de los archivos. Entonces para eso, bueno, como se dan cuenta, tengo la nueva versión, ayer se actualizó, pero pues es la misma vaina. Va uno acá abajo opciones y le da uno en explorar y reparar. Yo no lo voy a hacer, ya lo hice, lo realicé 2 veces, no pasó nada, el juego seguía jodiendo. Llegué al punto hasta de desinstalar todo y volverlo a instalar pensando que era algún archivo corrupto, algo, nada, o sea, seguía molestando. Y nada, la siguiente solución que encontré fue, digamos que el juego se ejecute con el DirectX 11. Para eso vamos aquí a configuración del juego, aseguran que esté en configuración, activamos argumentos adicionales de la línea de comando y ponemos esto, -D3 de 11. Con esto lo que se garantiza es que se ejecute pues en el Direct 11, que es más compatible. Más sin embargo, ahorita revisando, pues lo que voy a hacer es que yo voy a quitar esto, de una vez lo voy a quitar, muchachos, y voy a ejecutar el juego ahora más tarde. Voy a jugarme un par de partidas a ver qué pasa, pues a ver si el error, yo no creería, pero me hizo falta hacer esta prueba. Y bueno, después de, bueno, digamos cuando lo cambié el DirectX, nada, muchachos, no cambiaba nada, o sea, seguía saliéndose. Y la última solución que encontré, que muchos usuarios se han reportado que sí les había servido, era irse al panel, a documentos, a la carpeta de Call of Duty Modern Warfare, y ahí en la carpeta Players y abrir este archivo de notas que se llama Advanced Options, y ahí dicen que hay que cambiar el video memory scale o la escala de video de memoria. Entonces aquí decían, recomendaban mucho poner .5 o .55 dependiendo del caso. Esto lo veo mucho en casos de tarjetas AMD. Gente reportaba que sí, que se les había solucionado, pero no, o sea, busquen los foros de Nvidia donde hay millones de personas que están teniendo este mismo problema. Es una mierda, es una mamera. Pero bueno, yo afortunadamente encontré la solución, espero que le sirva a todo el mundo, porque en serio espero, esto es muy cansón. Y bueno, muchachos, esto fue lo que hice, realicé los cambios y nada, buscando y pues chequeando, decidí meterme a la board y desde ahí les voy a mostrar la solución.
Bueno, ya como entran a la board, la solución que yo encontré o lo que decidí hacer fue irme a la parte donde uno puede cambiar o activar el perfil XMP o en Ryzen o AMD como se llama, que es el DOCP. Yo ya lo tenía activado, pero lo que hice fue cambiar la velocidad de la RAM. Esa fue la solución, muchachos. Yo la bajé, mis RAM estaban en 3600, porque son 3600, las bajé a 3400, como lo estoy mostrando ahí en el video. Muchachos, después de que la bajé, solucionaron todos los problemas. Aquí pues es guardar y reiniciar. Y bueno, muchachos, después de realizar estos cambios, después de cambiar la velocidad, pues se me solucionaron todos los problemas, ninguna partida se me volvió a salir, fui capaz de completar partidas, lo que les digo, en estos últimos 3-4 días he echado de a 8 o 9 partidas perfectas sin ningún fallo, y lo que empecé a hacer fue a reversar todos los cambios que les mostré anteriormente, pues para ver si alguno de ellos afectaba o era el que estaba afectando, pero hasta el momento no he vuelto toda la normalidad. Y lo único que les comenté anteriormente fue que voy a cambiar la versión del Direct, lo voy a dejar en el 12 y voy a probar. Los dejo con un videito de mi setup y por favor suscríbanse, denle like, espero que les funcione a todos. Bueno, queridos amigos, si el video les gustó, déjenme en sus comentarios si les gustaría que hiciera de pronto un video de cómo mejorar los frames, los FPS. No soy de este tipo de videos, pero si quieren lo puedo hacer. Quiero ver la reacción al video y nada, suscríbanse y hasta el próximo video, muchachos. Gracias.